La charla de hoy va sobre las consecuencias de editar en juegos con licencias libres, ¿no? En GPKJ pues solemos tender mucho hacia estas licencias, y uno de los autores que trabaja con ellas es Berion, que es el ponente de la charla, que es el que quiere que le introduzca, que es ese señor de ahí. Así que ya te he introducido. He sido introducido, con lo cual ya no tengo que presentarme. Este es el juego que publicamos con licencias libres. ¿Cuántos de los asistentes conocen el modelo de licencias libres Creative Commons u otro? Bueno, pues bien, hay algunos que no. La mitad, bien. Las licencias libres lo que hacen es que el autor renuncie a ciertos derechos que de forma natural le son concedidos, pues en este caso, por el Estado, ¿no? Por la ley de propiedad intelectual. Muchos habréis visto a lo mejor el simbolito de copyright. Pues lo que vienen a decir las licencias libres es lo contrario, es copyleft. Es que el autor renuncia a algunos derechos en beneficio, en este caso, pues de los usuarios o de otros autores que quieran usar la obra con los propósitos que sea. Por ejemplo, en el caso de Frágil, pues aquí lo veis perfectamente, no queda nada pequeño, pero este es el símbolo de las licencias Creative Commons, que en esta configuración dicen que cualquiera puede coger este manual y, yo qué sé, publicar una versión, hacer una aventura, hacer una película o, en general, cualquier cosa con solamente dos normas. La primera, que se mencione a los autores. Y la segunda, que se comparta con la misma licencia. Es correcto, ¿verdad? Esto significa que con este mismo texto alguien puede cambiar una letra, poner Frágil y publicar esto mismo y decir, pues es mi obra. Sí, no tiene ni que pedir permiso, en verdad, puede hacerlo sin ningún problema. Sí, o podría llegar el día de mañana Steven Spielberg y rodar Frágil la película y ni siquiera nos tiene que llamar ni pedirnos permiso. Pero sería la primera película Creative Commons de Hollywood, ¿no? Sería la primera de Hollywood. No, seguramente haya películas Creative Commons, incluso seguramente haya películas americanas Creative Commons. Lo que no hay son películas americanas Creative Commons que pretendan ganar dinero. Porque aquí es donde viene todo el asunto. Existe todo un entramado social y cultural basado en la propiedad intelectual. Porque después de que Steven Spielberg ruede no sé qué película, querrá vender los muñecos derivados, quizá una licencia para hacer un videojuego y otras tantas cosas. Así que en la industria del entretenimiento prácticamente ninguna empresa comercial opta por publicar con este tipo de licencias. De hecho, incluso en el mercado independiente son relativamente novedosas. Cuando uno de los colectivos en los que yo participo nos movimos para publicar un juego de rol con una licencia libre o bastante libre, no tan libre como Frágil, pero sí algo libre, hace ya 6 o 7 años, era totalmente novedoso y prácticamente imposible. Ahora, gracias a editoriales pues, que se atreven con esto, como GPKJ, pues ya es bastante más posible publicar con licencias libres. Como digo, en la actualidad se puede hacer, y en realidad, aparte de la gracia de la charla, es que las consecuencias de publicar con licencias libres son bastante pocas. En realidad no pasa nada excepcional. Cuando a un actor se le dice, oye, ¿por qué no publicas con esta licencia? La mayoría dice, no, que me van a robar mi idea, no, que me voy a quedar sin mi trabajo. La realidad es que no. Lo que esto permite, de hecho diría que la única consecuencia interesante es que otras personas hacen obras. De hecho, en Frágil, en este juego, se han publicado aventuras, lo que es material derivado, que las han sacado de distintos jugadores y tienen pues
cierta característica de oficialidad porque la licencia lo permite. Y si quisieran podrían venderlas, por ejemplo, sin ningún problema. Sí, sí. Si quisiera alguien sacar un crowdfunding, podría hacerlo y no, desde luego no tendría que pasarnos ninguna regalía, ningún concepto porque seamos los autores. Entonces, en este sentido, lo que hacen las licencias libres es que renunciemos a esos derechos en favor de otras personas, los jugadores, otros autores, o quizá algunas editoriales, quizá Steven Spielberg. En el mundo de los juegos, como he dicho, hay mucho celo de todo eso de qué va a pasar con mi obra, y yo creo que culturalmente ahora mismo hemos llegado a un momento en el que se puede incluso renunciar a, no tanto en un sentido oficial, sino como de hecho. Hoy en día uno publica una obra y todos sabemos que en Internet va a estar subido dentro de 15 minutos y que lo va a poder conseguir gratis, sea con una licencia libre o no. Aquí tienes Frágil, que te lo puedes bajar de la página web. Aquí tienes Eirendor, que te lo puedes bajar del Emule o de un torrent. Te lo puedes bajar de la página web también, pero lo quería usar como un ejemplo negativo, pero no me deja el editor porque... No, coño, dilo. Y además, sí, también te lo puedes bajar de la web, pero además a nivel editorial también hay muchas consecuencias, o hay gente que tiene miedo a cosas, ¿no? O sea, ¿por qué pones tus PDFs gratis cuando podrías cobrar por ellos? ¿No? Entonces, siempre hay mucha historia con eso y yo creo que nuestra experiencia en ese sentido, tanto a nivel de autor como editorial, no sé si puedo hablar por ti en este caso, pero yo creo que ha sido positiva en el caso del tema de los PDFs y la distribución gratuita del material. Sí, o sea, nosotros no tenemos una sensación de que nos hayan comprado menos PDFs por el hecho de que sean libres. En realidad nadie puede comprarnos un PDF porque no tenemos un sistema de venta de PDFs. Pero cuando se compara con las ventas de otras editoriales que publican de forma cerrada y que tienen la amabilidad de compartirte los datos, la venta de PDFs en juegos de rol es muy minoritaria. No sé si tú tienes otros datos. Bueno, hay empresas que utilizan la venta de PDFs con sus ofertas para que sea más sencillo adquirir luego el libro básico y demás, entonces con eso la incentivan un poco. Y sí que es verdad que yo, por lo que he hablado con algunos editores a nivel privado, sí que es verdad que sí que hay un dinero que sí que puede merecer la pena, o a ellos dicen que les merece la pena, ¿no? Por el lado nuestro, también digo que nosotros también cobramos de poner el PDF gratuito. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, cuando alguien se interesa en nuestro juego, no tenemos más que remitirle a la página web a que se lo descargue. Y entonces él lo descarga y si le gusta se lo compra. Y no son ni uno, ni dos, ni tres los que han venido y han dicho, oye, este juego me gusta mucho, lo he estado leyendo, me mola y me lo quiero comprar en físico. No es muy caro y me gusta mucho la filosofía que tiene, y se lo compran. Sí, esto lo he vivido también, no tanto con Frágil, porque ahí yo personalmente no llevo ninguna tarea de distribución, pero con Espada Negra, que es la obra en la que participé anteriormente, llegan de vez en cuando personas que se lo han leído, que han jugado unas cuantas veces y al final dicen, oye, vamos a cooperar con esta idea. Y la forma es pues comprarte el material físico. Yo creo que es una constante. Existen otras obras publicadas dentro del mundo de los juegos de rol y evidentemente fuera del mundo de los juegos de rol, pero por ejemplo dentro del mundo fue pionero Valkyrie, si no me equivoco, que es un juego de la marca del Este, no sé si lo conocéis, que salió también con una licencia extremadamente libre, creo que exactamente la misma que tiene Frágil, que es prácticamente casi lo que quieras con ello. Existe una licencia más libre, no sé si alguien lo sabe, que se llama la licencia What the Fuck, ¿de acuerdo? Que se llama así, y es que renuncias absolutamente a cualquier derecho sobre la obra, y de manera que no te tienen ni que atribuir ni poner esa licencia, es la renuncia absoluta sobre los derechos. Pero esa licencia en España ni siquiera es legal, porque un autor no puede renunciar a algunos de los derechos.
son inalienables y obligatorios. A la autoría. Concreto. No puede renunciar a la autoría. No puede decir, yo he escrito esto y lo ha escrito fulano. Eso está prohibido. No puede ser así. Sin embargo, en el resto del mundo, en casi todo el mundo, sí que se puede. Sí, existen muchísimos derechos que nos concede el Estado y que luego no son fáciles de ejercer. Porque, por ejemplo, en las obras que son publicadas con licencias privativas, o sea, licencias que privan de la libertad a otras personas, que son las tradicionales. Si yo publico esto, no sé qué es, esto mismo. La revista de las jornadas Freak Wars. Estoy casi seguro de que aquí no se especifica la licencia, de manera que por defecto es la licencia por ley, es el cumplimiento de los derechos de autor. Entonces, una persona que publica con estos derechos tiene legalmente derecho a ser retribuida por las copias digitales que la gente hace sin pedir permiso, la copia privada. Supongo que esto lo conocemos todos por la SGAE, por la música, que nos cobran de formas variadas según la ley ha ido considerando o adaptándose, pero eso existe también en los juegos en los libros y particularmente en los juegos de rol. Esto lo suele llevar Cedro, existen otras sociedades de derechos de autor, pero Cedro es la más grande, y cuando vamos a una copistería y fotocopiamos, nos cobran un canon. De esos 4 céntimos de una fotocopia, pues medio céntimo, no sé cuánto exactamente, es para pagar a los autores la compensación por la copia privada, por la gente que ha fotocopiado sus libros sin pedir permiso, por decirlo así. Aunque tengamos nosotros permiso para tener copia, vamos a pagar ese canon igualmente. Es decir, si yo escribo una página, un poema, porque soy poeta, y lo fotocopio, estoy pagando un canon a Cedro de esa fotocopia. Es preventivo. Consideran que todo el mundo es pirata y que le debe dinero, básicamente. Vale, ahora yo, como autor de Espada Negra, de Frágil y de otras cosas, os diré cuánto he ingresado por ese derecho. Bueno, 0. Evidentemente nada, porque he renunciado a ese derecho voluntariamente. Pero incluso si no hubiera renunciado, lo que hubiera cobrado sería 0. Nada, porque para hacer valer ese derecho ante las organizaciones estatales hace falta justificarlo, y eso solo lo van a hacer Planeta y, bueno, las grandes editoriales. ¿Habéis cobrado en JPKJ algún euro de compensación por copia privada? Nada. Aquí se ve entonces, desde mi punto de vista, quiénes son en realidad los beneficiarios de los derechos privativos. No somos los autores, desde luego no los autores independientes. Son... Ni las pequeñas editoriales tampoco, ni las medianas editoriales, me atrevería a decir. Son los grandes grupos. Y aquí es donde viene lo más curioso de todo, ¿no? Que es la que yo creo que es la consecuencia más importante de publicar con licencias libres, que es que, curiosamente, la obra está protegida de ser empleada por las grandes empresas para lo que sea. Porque si ahora digamos que tenemos aquí Frágil y que efectivamente lo ve un gran director de cine, un editor de videojuegos poderosísimo, y dice, pues voy a hacerme de oro con esto. Llegan y ven la licencia y dicen, tengo que publicar mi obra con esa licencia. Pues no lo van a poder hacer. Los potenciales financistas de esa obra, de esa película, sea de videojuego, nunca van a acceder a que la película o el código sea liberado con esa licencia, porque a continuación cogería otro y cogería trozos de la peli para hacer su propia versión, o los audios, o yo mismo. De manera que, en sí, aunque parece que deja la obra totalmente libre, en realidad, para mí, es una protección para la obra. Y no solo una protección a corto plazo, sino una protección con un periodo de validez enorme, que probablemente supere a la vida del propio autor. Sí, y bueno, no solo eso, hay que recordar que la cultura libre
el hecho de algo ser libre no implica que sea gratuito, necesariamente. Tú puedes cobrar por algo libre, por tanto, no es que es juegos gratis. Lo más importante de lo libre, ya lo has comentado, pero es que creo que me gustaría hacer hincapié en eso, porque me parece algo muy importante, es el aporte que se hace cultural sobre el que otras obras pueden basarse. O sea, en el caso de que se ha hablado de Frágil, pues hemos dicho sí, digital está gratuito, pero el libro físico sí que se paga. Eso es. En verdad, la conferencia para mí iba de esto, iba de las consecuencias a un nivel cultural. Existen muchos modelos de licencias libres. Dentro de esta propia organización de Creative Commons, que nos facilita estas licencias explícitas, existen variantes que nos permiten otorgar más o menos libertades. Evidentemente existen otras licencias, incluso podríamos redactar la nuestra propia, pero carecemos de la experiencia legal como para que luego fuera efectiva o en un juicio, por ejemplo. Entonces, se suelen usar ese tipo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos Eirendor, otra obra de JPKJ, que se basa en Dungeons and Dragons quinta para su reglamento. De manera que tiene que usar la licencia que Dungeons and Dragons, bueno, que TSR, que Hasbro, Wizards of the Coast, pero que es Hasbro a fecha de hoy, otorga para ese texto. Curiosamente es bastante libre, permite que haya, pues eso, obras derivadas comercializables, no es lo mismo que las Creative Commons. Claro, en este caso Dungeons and Dragons pone un set de reglas limitado, lo capa en algunos aspectos, para que cualquiera pueda publicar, sobre todo, material adicional para su juego, con esa idea. Aunque con esas reglas limitadas se puede crear contenido propio, claro. El caso de este juego, pues es un derivado con esa base de reglas o esa mitad, esas medio reglas que hay. Eirendor tiene una parte, que es la de reglas, que utiliza esa licencia, la OGL o Open Game License, y tiene otra parte, que es el ambiente o el propio texto, que está liberado bajo una licencia Creative Commons. ¿Cómo? Hasta el final. Bueno, no, sí. De hecho, el texto completo de la licencia de la OGL se debe incluir y está incluido aquí, aquí está, en licencia. No sé si los asistentes tenéis en este punto alguna cuestión sobre licencias libres o sobre las consecuencias de las mismas. Micrófono. Mira, cuando estuve hace una semana en las LES, le vi a él y dije, pues hay dos juegos, está el Warhammer, el juego de rol, el Warhammer Roll, pero hay dos juegos, uno en alemán, que no sé cómo se pronuncia. Finnhander y el otro Dark Astral. Finnhander y Dark Astral. Y se lo estuve contando con él y digo, no sé si estos juegos están dentro de la cultura libre, son de Estados Unidos, si sale en España no sé qué editorial, no sé qué, no sé cuánto. Y pregunté a Ignacio, el de Igarrol, para saber si tenían cultura libre, no me ha contestado. Y he estado aquí en la conferencia, me ha gustado mucho todo lo que he oído de la cultura libre, porque en vez de estar que sacan el libro, la editorial los libros y después PDFs de aventuras, pues todo eso se puede salir en las tiendas y todo eso, y no es que esté en PDFs en servidores, que pueden estar también en tiendas y todo el mundo puede crear cosas. Y voy a hablarlo con Ignacio, pero ya le digo a la editorial que viendo que esta editorial trabaja con el tema de las licencias libres, a lo mejor sí me gustaría que a lo mejor esta editorial sacara estos dos juegos, el Finnhander y el Dark Astral, se lo comenta a Ignacio y como lo veáis. Mira, hay un aspecto muy interesante de todo ello, y es que Finnhander y el otro que has dicho, Dark
Dark Astral. Vale, se basan en una obra que en realidad tiene una propiedad intelectual muy rígida, que es Warhammer. Hay pocas empresas más celosas de su propiedad intelectual que Games Workshop. Lo cual es curioso porque, a su vez, están basadas en la obra de Tolkien, completamente. Games Workshop en sus inicios hacía miniaturas para juegos de rol y se decidió a tener su propio universo, pues un poco como por una línea continuista. Pero ahí se están mezclando muchas cosas, efectivamente. Para empezar, un ambiente que no es del todo propiedad suya, porque a ver cómo van a hacer para ellos decir que los elfos son suyos, que los orcos son suyos, bueno, cambiándoles el nombre, poniéndoles de nombre Orruks, ¿cómo se llaman los elfos? Aeldari, le ponen una E delante. No, pero eso es en 40.000. Aelves. Aelves. Aelfos. Los aelfos. Sí, no, sí. no, bueno, en inglés no está, en verdad no está traducido en Warhammer. Sí, no está se traducido, traduce. pero es Aelves, que sería como Aelfos. Vale. Entonces, fijaos si hacen ellos triquiñuelas para poder tener cierta propiedad sobre esa obra. Pero eso en realidad no es cultura libre como tal. Eso No. en realidad es aprovechar un vacío legal para construir sobre una obra ya existente una obra nueva. Pero en verdad no es cultura libre. En verdad no es que Warhammer tenga una licencia libre que Zweihander haya cogido y haya convertido y haya utilizado. No. En verdad es que Zweihander ha cogido lo que era Warhammer, ha modificado ciertas cosas, ha mirado a ver si era posible y si colaba, y parece que ha colado y ya está. Pero mañana le pone una denuncia, igual le meten un puro. Es difícil, pero es puede. muy difícil denunciar a Zweihander porque el universo Warhammer y el universo Zweihander son muy genéricos. Sus aspectos entran ya dentro de lo que se llama prácticamente patrimonio de la humanidad, porque cogiéndolo muy por los pelos, la obra de Conan, la obra de Cthulhu, todo lo que es prácticamente El Señor de los Anillos, casi son ya patrimonio de la humanidad y se usan con mucha libertad. Bueno, el sistema. Y claro, ahí está la otra cuestión, que es que por una parte el ambiente es muy genérico y por otra parte los sistemas en España y prácticamente toda Europa no se pueden patentar, no están sujetos a ningún derecho de autor, porque son matemáticas. Lo que está sujeto a derechos de autor son las obras creativas y las mecánicas no están sujetas a ello. Es decir, que a lo mejor, de alguna forma medio retorcida, hemos hablado que Irendor utilizaba la Open Gaming License de Dungeons & Dragons quinta edición, cogiendo esas mecánicas. Aquí en España no sería ilegal coger esas mecánicas y publicar con una licencia que dices, lo he hecho yo. Quizás no sería muy ético o no sería muy justo, pero es legal. Aquí, en Estados Unidos, no. Sí, en Estados Unidos las mecánicas son patentables y se puede llegar a patentar una división. Entonces, Dark Astral y Zanzai y Dark Astral, que se lleva tiempo traduciendo al español, llevan años, sacarlo en licencia libre en España no se ve viable. A ver, para que salga algo en licencia libre y lo saque alguien, eso tiene que tener una licencia libre completa, con el nombre incluido. El problema es que por lo general los juegos de rol no suelen tener licencias libres. Yo no sé exactamente qué licencia tiene Zweihander, no lo sé, ¿vale? Me imagino que seguramente tire de la OGL, que es la de Dungeons & Dragons. Si es así, no se puede sacar. ¿Por qué no se puede sacar? Porque la OGL no permite que tú cojas el logo, por ejemplo, o no cojas, por ejemplo, el nombre y digas este juego se llama Zweihander, porque ese juego está protegido por los derechos de propiedad. A ver. Lo que te permite es que hagas obras derivadas, pero no que digas este juego se llama Zweihander, yo publico Zweihander. Yo no sé actualmente, yo conozco Zweihander de hace tiempo. Zweihander no se basa en Dungeons & Dragons y no tiene una licencia OGL. Sus derechos están reservados, a no ser que se diga lo contrario. Claro, yo no sé si tiene OGL. Sí que es verdad que hay muchos juegos que no están basados en Dungeons & Dragons que sí que tienen OGL. O sea, la OGL ha traspasado Dungeons & Dragons. Aunque no se utiliza Dungeons & Dragons como tal, ese mismo modelo, ese contrato de licencia, hay muchos juegos que lo han cogido. Por ejemplo, Fate, sin ir más lejos. Fate... Bueno,
es un juego pues, modernillo, ¿vale? De hace una década aproximadamente, que tiene dos versiones, una versión Creative Commons y una versión OGL, para que tú cojas la que quieras, pero que el hecho de que tenga la versión OGL no implica que haya cogido nada de Dungeons and Dragons, simplemente que lo dejan ahí por si tú quieres publicar bajo esa licencia. O sea, utilizan el trabajo de los abogados de Wizards para publicar su obra. Sí, porque, a ver, también hay que decir que muchas veces los textos de las licencias tienen licencia, ¿vale? O sea, mucho cuidado con el detalle. En el caso de la licencia OGL, no. Se puede usar. No lo sé. Tienes que poner Dungeons and Dragons igual, ¿eh? A ver qué. Bueno, yo solo digo, ya para ir terminando, que estos dos juegos no son creados por una empresa, sino por unos chicos que han creado. Y me ha venido muy bien vuestra información, porque ya me pongo en contacto con Ignacio, a ver si Ignacio me contesta y hablo con él y todo ello. Y lo segundo que iba a contar es que, claro, ese es el problema de no tener licencia libre, porque hubo una película, Damnatus, de Warhammer 40.000, hecho en Alemania, por alemanes, que ni siquiera estuvo en inglés. Hizo una película bastante chula de investigación y tal, sí, lo de conozco. inquisidores y no sé qué, y dijo, hemos hecho la película gratis y te regalamos a Games Workshop. Y Games Workshop dijo, no, eso con la licencia libre sí se puede hacer. A ver, es que todo el rato estamos hablando de la Games Workshop, que es una empresa tremendamente particular en cómo se comporta con sus licencias. Particularmente hasta hace muy pocos años, con el anterior CEO, que era el señor Kirby, no me acuerdo cómo es el nombre de pila, no había forma de hacer nada sin que te enviaran una orden de cease and desist. O sea, era horrible. Pero de unos años para acá, con el cambio de dirección, la workshop se ha puesto bastante laxa en eso y permite obras derivadas informalmente, en tanto que no haya explotación económica, un poco como hace Star Wars. Pero, de hecho, ahora mismo están tremendamente abiertos a cooperación. Particularmente la obra esta de Hell's Reach, que la conocerás, que tiene unos cortos también impresionantes. El director creo que ahora forma parte de Games Workshop. Por lo general hay muchas obras que, aunque estén bajo la ley de la propiedad intelectual, habitualmente suele tolerarse, no siempre, pero sí que es muy habitual, que se tolere realizar lo que se llama el material fan. Es decir, tú coges una imagen, coges lo que sea, montas tu, por ejemplo, la traducción de Swayhanda, pues llega un tío que le gusta mucho Swayhanda, coge, lo traduce y lo sube en PDF. Pues a lo mejor los de Swayhander o no lo ven o les importa tres narices que haya un tío que haya traducido eso en PDF y lo haya subido. Puede ser, a ver, es raro, pero puede pasar. El caso es que el material fan, por lo general, no suele estar perseguido por las empresas. Tú puedes tener derecho a que no te copien, pero tú no tienes por qué ejercer ese derecho si no quieres. A ver, en general el material fan, cuando empieza a llamar la atención de las empresas, es cuando hace algo que tiene muchos seguidores. Porque pongamos que, yo qué sé, que yo cojo una obra con propiedad intelectual, como pueda ser Harry Potter, por decir algo, ¿vale? Y publico el juego de rol de Harry Potter, que creo que no existe, a lo mejor sí, pero supongamos que no, ¿vale? Y lo publico así sin crowdfunding ni nada para que se lo baje la gente gratis. ¿Me va a llamar H.K. Rowling o sus representantes? Pues hoy no, cuando hay 2 copias. Cuando hay 3 copias, no. Pero supongamos que la cosa se hace súper popular y hay 3 millones de descargas. Entonces, de repente dice la empresa, oye, aquí hay potencial para ganar dinero. Llamamos a ese tío, le mandamos una orden de cease and desist, o sea, que corte eso, y publicamos nuestra propia obra, que no tiene nada que ver con la suya. ¿De acuerdo? Entonces, el material fan lo permiten mientras que no tenga cierta repercusión. Cuando la tiene, la empresa lo persigue. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? No, todo claro. A ver, una pequeña mención, que creo que lo he dicho, pero es importante por este asunto. Cuando una obra no pone nada, como pueda ser a lo mejor el caso de Swayhander, es que se reservan todos los derechos. Es decir, para hacer cualquier cosa hay que contactar con ellos. Eso es. Solo quería aclararlo. Así que, bueno, esto ha sido las consecuencias de publicar con licencias libres. Bueno, pues muchas gracias por venir y esperamos que os haya sido de utilidad.